Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar los tipos de soldadores, cómo se suelda, y en el siguiente vídeo haremos pues unas pruebas de soldadura. Os voy a dar unos consejos, tips. Aquí tenéis los tres soldadores que tengo. Tengo estos tres soldadores. Esto es de una estación de soldadura. Este es una estación de soldadura muy barata, que se me rompió el potenciómetro y ahora le tengo puesto un interruptor, ya no regula, simplemente es a piñón fijo. Y un soldador de toda la vida que lleva conmigo muchísimos años, que está, como podéis ver, para cambiar la punta, aunque se conserva en buen estado, pero esta punta hay que cambiarla. Este es un JVC de 35 vatios. Pues esto es lo que vamos a ver en los dos vídeos que voy a hacer. Este enseñando los soldadores y en el siguiente haciendo soldaduras, para que veáis los consejos que os daré sobre estos soldadores. También voy a enseñaros los tipos de estaño que hay. Yo uso dos tipos de estaño. Uso este, que es el que uso normalmente, y este otro más finito, ¿vale? Que es el que uso para cosas delicadas. Pues esto también os explicaré, porque en el tema de los estaños también hay mucho que contar y mucho que decir. Pues vamos a empezar con el tema de los soldadores. Bueno, pues empezamos. Voy a apartar de momento este de la estación de soldadura. Vamos a apartar también este otro. Y vamos a ver, el estaño también lo apartamos. Y vamos a ver este soldador. Este soldador, como he dicho antes, un JVC, tiene muchas batallas ya. Funciona muy bien para soldar conectores del tipo que uso yo, de este tipo, conectores PL para radioafición. Viene muy bien, porque calienta bastante bien, y al tener la punta esta, pues me viene muy bien el soldador este para estos trabajos de soldadura. Importante, lo he dicho ya en alguna ocasión, mantener siempre las puntas de los soldadores y el soldador en sí en perfecto estado. De esto depende de que hagáis una buena soldadura, de esto y del estaño que uséis, que eso lo veremos más adelante. Pues de esto depende de que hagáis una buena soldadura y de que se quede perfecta. Luego está este otro lo compré también hace bastante tiempo. Es un soldador que las puntas son intercambiables, son cerámicas y son intercambiables las puntas. Este funciona muy bien, para lo que me costó funciona muy bien. Lo único que se rompió el regulador, y lo uso sin regulador, lo uso a piñón fijo, porque para regulador ahora os enseño la estación de soldadura. Este también funciona muy bien, como digo. Le uso bastante menos, pero cuando hay que soldar algo un poquito más fino, pues uso este, que como veréis la punta es completamente diferente. Esta punta es mucho más finita y esta es mucho más gorda. Esta para soldar los conectores de radio viene muy bien. Me costó muy barato, funcionó muy bien durante unos años, y luego se le rompió el regulador. Hice un apaño, porque el soldador funciona, hice un apaño y lo dejo a piñón fijo con el interruptor. Y ahora vamos, como se pudiera decir, a la joya de la corona. Ahora vamos a este soldador. Este soldador es un soldador de estación de soldadura. Ahora mismo ya está caliente. Esto calienta rapidísimo. Este soldador se calienta muy rápido. Las puntas son intercambiables. Está caliente ahora, no lo voy a tocar. Tengo por aquí las puntas. Esta estación de soldadura viene con estas puntas. Yo estas no las he usado todavía, porque no me han hecho falta, evidentemente. Pero viene con estas puntas. Cada una se usa para una cosa distinta. Esto también es importante que sepáis, que no solo se usa una punta para un trabajo. Dependiendo del trabajo que haya que hacer y dependiendo de lo que haya que soldar, se usan las diferentes puntas. Como digo, yo de momento no he tenido que usar estas. Esas están nuevas a estrenar. Venían con la estación de soldadura. Y también veremos luego otra forma de soldar, que es con aire caliente. Estos son los accesorios que vienen en la estación de soldadura para soldar con aire caliente. Eso también lo veremos después.
Pues nada, esto igual, la punta en perfecto estado, como he dicho antes. Esto es súper importante, pero súper importante, el que tengáis las puntas de los soldadores y el soldador en sí, que lo tengáis en perfecto estado. Como he dicho antes también, de esto va a depender de que hagáis una buena soldadura, eligiendo el soldador adecuado para la soldadura que vais a hacer. En el vídeo anterior hice una modificación a mi emisora, a mi Icon 7300, en la cual podéis ver este soldador y la estación de aire caliente. Al final lo hice con el aire caliente para poder soltar la pila. Bueno, el vídeo lo tenéis por ahí si lo habéis visto, y si no, pues verlo, que es interesante. ¿Qué más decir? Pues en el tema del estaño. En el tema del estaño también es muy importante usar un estaño de buena calidad. Yo, para las soldaduras gordas, por decirlo de alguna manera, para las soldaduras de conectores y demás, uso este estaño. Este estaño está libre de plomo, bueno, tiene una muy baja concentración. Creo que hay una normativa referente al estaño, me parece que la normativa ROS. Lo buscaré, porque ahora mismo no me acuerdo, y os lo pondré por ahí por el vídeo cuando lo edite. Y este otro, que también está libre de plomo, muy poca concentración tiene, y como podéis ver la diferencia de un estaño a otro, pues se ve a simple vista. Este es muchísimo más fino, este es me parece que es de 0,5 y este es de 0,8. Se nota la diferencia, ¿no? Vale, pues yo uso estos dos tipos de estaño. Normalmente el que más uso es este, porque lo que hago de soldadura no es tan fino como para tener que estar usando siempre ese estaño. Los dos estaños funcionan perfectamente, van de maravilla, y os dejaré en la descripción el enlace por si queréis comprar ese tipo de estaño. Bien, pues ahora vamos a ver la estación de soldadura. Vale, pues esta es la estación de soldadura. Esta estación de soldadura, este es el regulador para lo que es el aire caliente, y con esto se regula la temperatura del soldador. Esta es la conexión del soldador y esta es la conexión del aire caliente. Con estos puedes bajar la temperatura. Luego en otro vídeo, en el siguiente vídeo, os diré cuál es la temperatura ideal para poder soldar, dependiendo del tipo de estaño que estéis usando. Con esto podéis bajar la temperatura o podéis subirla. Si la bajamos, vamos a bajarla para que veáis lo rápido que calienta. Lo mínimo son 200. Vale, está en 253 y está bajando. Ahora mismo le está bajando la temperatura al soldador. ¿Veis lo rápido que es? Esta estación funciona muy bien. Ahí podéis ver el modelo que es. De todas las formas, os lo dejo en la descripción. Pero ahora vamos a ver cómo sube de rápido la temperatura cuando le pedimos que suba la temperatura. Esto es muy importante porque pierdes muy poquito tiempo a la hora de hacer una soldadura. Si te has quedado corto con la temperatura, que la puedas subir rápidamente para poder continuar soldando. Vamos a subirlo a tope. Si este botón se le dejáis pulsado, como veis, sube muy rápido. Tiene hasta 480. Habéis visto que estaba en 200. Pues ya va. ¿Veis lo rápido que calienta? Esto es una gozada. Esta estación es una gozada. Es relativamente barata y funciona a las mil maravillas. Ya veis que no hay ningún problema para subir la temperatura rápido. Bueno, voy a dejar como lo tenía yo, en 280. Y esta es el aire caliente. Ahora mismo lo tengo encendido. Si yo levanto de aquí la pistola de aire caliente, empieza a calentar. Esto también calienta muy rápido, está ajustado a 300 grados y esto calienta rapidísimo. Cuando la dejáis en su base, tiene un tiempo de refrigeración. Ahora mismo está soltando aire caliente todavía. Tiene un tiempo de refrigeración para que no se funda la resistencia. Esta pistola de aire caliente viene con el ventilador integrado, ¿vale? O sea, esto es una resistencia a lo que hay aquí dentro y el aire caliente, o sea, el ventilador este es el que hace que salga el aire caliente por aquí cuando se calienta la resistencia. Hay otro tipo de pistolas de estas de aire caliente que vienen con dos cables, por decirlo de alguna manera. No viene incluido en lo que es la pistola. Viene un tubo de goma
que es el que manda el aire desde aquí, desde la estación. Yo elegí esta porque viene todo incorporado, se calienta muy rápido en cuanto lo levantéis. Miren, ya está en casi 300 grados, la acabo de levantar, y cuando lo bajáis, pues eso, tiene un periodo de enfriamiento y se enfría bastante rápido y funciona de maravilla, como digo. Viene independiente, tanto el aire caliente como el soldador vienen independientes para poder tener apagado. Yo le puedo apagar y puedo trabajar con la pistola de aire caliente, o al contrario, apagar y trabajar con el soldador para no tener las dos cosas si no se van a usar. Las puntas vienen con un destornillador de estrella, la aflojáis de aquí y esta punta, esto sale y podéis cambiar la punta de la pistola para un trabajo más gordo, más fino. Y en este también podéis ajustar la temperatura. No voy a poder ajustarla con una mano, pero bueno, sí voy a poder ajustarla. Esta temperatura sube hasta los 480 grados, más que suficiente para derretir el estaño y poder hacer soldaduras. La voy a dejar como la tenía, en 300 grados. Vale, perfecto. Pues esto de momento es lo que os quiero enseñar. Os voy a enseñar también, esto lo apagamos, vale, que ya no esté calentando. Bien, pues en estos dos vídeos, este ya le voy a dar por finalizado. Esto ya no hay más que contar. Lo que he dicho, buen estaño, buenos soldadores y las puntas de los soldadores que estén en perfecto estado. Una cosita que sí os voy a contar es, a la hora de limpiar los soldadores, yo uso un trapo. Yo estas plaquitas que vienen no las uso un trapo de algodón, ¿vale? Porque con esto la punta la limpiáis sin ningún problema y se limpia y se queda muy bien. No rayáis, no arañéis, no le quitéis las propiedades a las puntas y se quedan perfectas. Hay varios, que eso también lo veremos en otro vídeo, hay varias formas de hacer soldaduras. Yo uso pasta flux, no siempre uso la pasta flux. Esto lo vemos en el siguiente vídeo. Pues muchas gracias por ver este vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.